Hola, buenas tardes. En nombre de Wolters Kluwer les damos la bienvenida a este encuentro sobre la venta de la unidad productiva en sede concursal. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a los magníficos ponentes con los que tenemos la suerte de contar esta tarde. Todos ellos son autores de la segunda edición de la obra que da nombre a nuestro webinar y de la que tienen información en el apartado documentos en el menú de la herramienta a la derecha. Como dicen ellos, son todos los que están, aunque no están todos los que son. Procedo a una breve presentación de cada uno de ellos. Nos acompañan, en primer lugar, Aránzazu Ortiz González, magistrada de la Quinta Promoción de Especialistas en Asuntos de lo Mercantil del Consejo General del Poder Judicial, destinada en la jurisdicción mercantil desde el año 2008 y desde 2011 en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Baleares. Aránzazu es docente en numerosos foros especializados en Derecho Mercantil y Concursal, organizados por colegios profesionales o editoriales, y es coautora de la segunda edición del libro que presentamos hoy. Juan Manuel Sánchez Bustamante y de la Herrán es letrado del Cuerpo Superior de la Administración de la Seguridad Social y actualmente adscrito al Servicio Jurídico de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona, con funciones propias de asesoramiento jurídico y defensa en juicio del servicio común competente en los servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema de la seguridad social. María Elisa Escola Besora es doctora en Derecho, abogada, profesora asociada del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y doctora y directora también del área concursal en BDO Abogados. Precisamente ayer, María Elisa compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en representación de la abogacía, exponiendo su visión sobre algunas cuestiones de la reforma concursal. Junto a ellos también, Joan Josep González Fuster, que es director senior en Desarrollo Corporativo de High Partners. Con ellos, José María Márquez Villalonga es abogado concursalista desde hace casi 30 años, además es administrador concursal. Ha escrito numerosos trabajos relacionados con la materia y semanalmente publica resúmenes de jurisprudencia concursal con un impacto de más de 2.000 lectores. Se ha especializado en la venta de la unidad productiva en el concurso y, de hecho, presentó el primer prepack de nuestra historia. Es coordinador de la obra, además de ser uno de sus autores. Y por último, Juan Lloret Villota, que es socio de LBL Prendes y Caicoya. Juan es economista y profesor asociado en el Departamento de Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Junto a José María, Juan ha codirigido la obra, de la que también es coautor, como el resto de nuestros ponentes. Yo soy Nuria Meller, responsable de contenidos concursales en Wolters Kluwer, y sin robarles más tiempo, sí quiero indicar a nuestra audiencia que si desean hacer preguntas a los ponentes, pueden hacérnoslas llegar en el panel que tienen a su derecha y al final del coloquio les daremos traslado de las mismas. Además, la crónica y el vídeo editado de este encuentro los publicaremos próximamente en Diario La Ley. Los ponentes van a tener sus cámaras conectadas durante toda la sesión y han organizado sus intervenciones en 3 mesas, pero con posibilidad de intervenir todos en todas ellas, para lo que solicitarán el turno de palabra. Como la duración de cada mesa es aproximadamente 20 minutos, pues yo apareceré cuando transcurra ese tiempo simplemente para informarles de cómo van. Aránzazu, nuestra magistrada, va a tener que abandonarnos un poquito antes, pero va a estar obviamente durante toda su intervención. Sin más, si les parece bien, comenzamos. Vamos a disfrutar y aprender mucho con todo lo que nos contéis. Esta primera mesa versará sobre novedades legislativas y jurisprudenciales relativas a la venta de la unidad productiva en el concurso, con Aránzazu Ortiz y María Elisa Escola. Así que muchas gracias y adelante, por favor, empezamos. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Y bueno, enhorabuena por la iniciativa de organizar esta forma de presentación compatible con la situación de pandemia de la que ya estamos saliendo, gracias a Dios, y que también ha tenido que ver en el tema que nos ocupa. En la primera parte de esta mesa redonda, María Elisa y yo vamos a tratar los temas de aplicación práctica desde el punto de vista de los juzgados. Yo, en principio, quería referir
cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos, porque igual que analizamos todos los autores en este libro, la venta de unidad productiva es una de las mejores soluciones que nos ha facilitado la ley concursal. Y aunque les daré cuenta de la situación vigente en la jurisprudencia, y esto a veces genera cierta incertidumbre porque uno de nuestros objetivos es transmitir seguridad jurídica y en ocasiones encontramos respuestas dispares. Si observamos con un poco de perspectiva la evolución de la práctica judicial, podemos tener confianza en que es una herramienta que funciona. Así, si recuerdan, desde los inicios de la ley concursal 22/2003, la venta de unidad productiva ha ido superando diferentes obstáculos gracias a la práctica judicial impulsada por la Administración concursal, los que optan a las ventas y los jueces de lo mercantil. Y cuando la legislación vigente daba prioridad al convenio y la liquidación era una solución residual en la mente del legislador, nos encontramos con que algunos jueces comenzamos a autorizar ventas de unidad productiva en fase común antes de que estuviera clara esta posibilidad que ahora está perfectamente regulada en nuestra ley vigente. En este caso también tenemos que felicitarnos porque la práctica legislativa fue adoptando las decisiones que se han revelado como eficientes y se facilitaban la minoración de los plazos en la regulación, en la reforma de 2011 para los procedimientos abreviados y las realizaciones de actividades de venta de unidad productiva con la mayor celeridad, porque el objetivo de la práctica judicial siempre ha sido maximizar el valor de los activos que se encuentran en el concurso y tanto la estigmatización que desgraciadamente aún produce el proceso concursal como el tiempo de espera en la tramitación merman el valor de estos activos. Por ello, siempre que se ha presentado una oferta, hemos intentado darle la máxima celeridad en la tramitación o anticipar en la medida de lo posible esta realidad, como ha sucedido cuando se enajenaba en fase común y ahora, como les digo, ya se ha presentado como posible legalmente. Otra posibilidad que viene de la práctica judicial es la enajenación de venta de unidad productiva en supuestos de los que no hay trabajadores, que me referiré a ellos en el tema de la sucesión de empresa brevemente. También se planteaba como una cuestión novedosa por el clásico concepto de venta de unidad productiva unido a la fuerza de los trabajadores, que desde luego tienen todo el respeto en la valoración de los créditos privilegiados, pero hemos encontrado situaciones concursales en las que ya se había producido un ERE de extinción y, sin embargo, tanto la disposición, recuerdo un caso de cargas hipotecarias en las que estaban vinculados varios de los inmuebles o la fuerza operativa que era fácilmente trasladable y con contratación de nuevos trabajadores o minoración de los trabajadores, del número de trabajadores necesarios, se mantiene este conjunto de medios y establecimientos que tienen un sentido en el mercado. Y así también se ha reconocido en la regulación del 198 y siguientes del texto refundido que entró en vigor el 9 de septiembre de 2020. Ya tenemos, por tanto, dos experiencias que funcionaron en la práctica de los juzgados antes de ser reconocidas y que se han adoptado por el legislador. En tercer lugar, la situación más polémica antes de la sucesión de los trabajadores era la sucesión de los contratos, dado que el concurso es un proceso universal, cuyo objetivo es la satisfacción de los acreedores, el deterioro de los valores que se encuentran en el concurso, sean activos materiales, inmateriales o la fuerza de trabajo, requiere una solución rápida y que se atienda a decisiones con seguridad jurídica. Y ello necesita que todos los intervinientes de alguna manera conozcan las reglas del proceso concursal. En el caso de la transmisión de los contratos hay reglas especiales, tanto en la Ley de Arrendamientos Urbanos como en los arrendamientos financieros, que priman sobre las relaciones interpartes en las que solo hay dos afectados, no genéricamente dos partes, pero la pluralidad que marca el concurso justifica que estas valoraciones hayan merecido superar las dificultades de las relaciones tradicionales según la LAU o según las otras normas que regulan los contratos. Y así, el que vaya a adquirir una unidad productiva puede delimitar, puede identificar qué contratos son necesarios y se debe primar su transmisión porque son parte del valor
con el que cuenta para realizar su oferta. Todas estas posibilidades ahora se encuentran reconocidas en la legislación vigente. También en la preparación de esta sesión habíamos mencionado qué elementos necesitan los juzgados para hacer posible aceptar una oferta de unidad productiva, y ahora vienen perfectamente regulados en nuestra ley en cuanto a la identificación ya desde el inventario de cuáles son los activos y cuáles podrían constituir unidad productiva, alguna referencia a su valoración y el elemento fundamental que convence y facilita la tramitación ante los juzgados es la posibilidad de publicidad y transparencia. El concurso es un proceso seguro, la judicialización otorga garantías y el hecho de que se establezcan unos cauces de publicidad respetando el know-how o los secretos empresariales o aquellos elementos de la concursada que deban ser protegidos, pero a la vez facilitando el acceso al mercado de la manera más amplia posible, permite maximizar el precio y obtener mejores ofertas. De la diferencia entre precio y valor nos van a hablar en otra mesa posterior, pero este es un elemento que ya está también reconocido en la ley vigente. Por ello, con todas las dificultades que ha sufrido esta institución, dado que pretende mantener el tejido empresarial, debe de ser primada y valorada, y en la medida que todos los operadores jurídicos o todas las personas e instituciones que intervenimos en el proceso concursal seamos conscientes de ello, tenemos una posibilidad de conservar algo que ya tiene valor en el mercado antes de que se deteriore, como la experiencia nos demuestra que sucede en los procesos concursales. Bien sea porque se llega tarde a la solicitud del concurso, o bien sea por la dilación inherente a la falta de medios en los juzgados, en la medida en que el trabajo del administrador concursal y del concursado sea lo más completo posible desde el principio, todos estamos en mejores condiciones para identificar cuáles son las partes de esa empresa que tienen valor. Me tengo que referir en el escaso tiempo que queda a la cuestión de la sucesión de empresa, que ha sido uno de los caballos de batalla que más jurisprudencia, más resoluciones ha motivado. Como saben, hemos pasado por diferentes estadios. En principio, la cuestión de la sucesión de empresa era una decisión judicial porque había una duda razonable sobre si era una cuestión prejudicial, y así lo planteaban los jueces de lo social y en algunas ocasiones los jueces de lo contencioso administrativo. En la mayoría de las veces, con el interés de facilitar la venta y dar certeza al valor de lo que realmente se compraba, porque más allá del activo que consta en el inventario y de lo que vaya a suponer la inversión para mantener la actividad o adaptarla a las circunstancias del que compraba, se hacía necesario despejar las dudas de qué pasivo latente podía ser reclamado cuando el juez del concurso decía que no había sucesión de empresa. Esto ha causado muchos problemas y ha supuesto, sin duda, una rémora en las decisiones empresariales para acceder a la venta de unidad productiva. A partir de 2014, con la Ley 9/2015, se decidió que la sucesión de empresa era una competencia netamente de los jueces de lo social y que no procedía que el juez del concurso decidiera que no había sucesión de empresa en el caso de los créditos laborales y los créditos de la seguridad social, porque la regulación con la agencia tributaria siempre ha tenido claro este tema en aplicación de la normativa que se adoptó para aplicar la directiva de 2007 respecto a la 2001 para la protección de los trabajadores en situaciones de concurso. La eficacia de esta directiva pretendía evitar el fraude. Por ello, desde los juzgados de lo mercantil nunca hemos entendido que sea una vulneración de ninguna norma una vez que se tiene una compañía auditada con un informe de administración concursal, con una publicidad y con una oferta seria, delimitar cuál es el coste que va a aceptar el adquirente. Pero desde el 9/2015 muchos de los autos de los juzgados de lo mercantil abandonaron la decisión de declarar que no había sucesión de empresa respecto a las deudas de créditos laborales y seguridad social, más allá de la posibilidad de asunción por el FOGASA en las cuantías que así estaban limitadas. Y con estos antecedentes llegamos a la ley vigente, al texto refundido de la ley concursal, que desde 1 de septiembre de 2020 establece que la sucesión empresarial se decide en el ámbito de la venta de unidad productiva y de la enajenación de los activos del concurso por el juez del concurso, que será el que tenga que decidir cuál es lo que denominamos el perímetro, serían aquellos trabajadores cuyos créditos laborales y de seguridad social son aptos para ser declarados como sucesión de empresa, excluyendo del pasivo que se puede reclamar al adquirente todos los demás.
Esto se ha interpretado desde las 3 jurisdicciones que tratamos con esta materia: jurisdicción contencioso administrativa, jurisdicción de lo social y jurisdicción mercantil. Por una parte, se ha corroborado por el legislador una práctica que venía dando respuesta a la imposibilidad de enajenar una unidad productiva viable que mantendría puestos de trabajo si tiene que arrastrar todo el pasivo laboral de trabajadores o deuda de la Seguridad Social que ya no tienen nada que ver con la actividad, asegurando que no sea un tercero vinculado, que no haya persona especialmente relacionada, porque el bien del concurso siempre es mantener el establecimiento de las empresas vivas y el pago a los acreedores. Y nos encontramos con una situación en la que, si bien algunos jueces de lo social sí que han modificado su criterio, subsiste la duda de si ha sido o no un ultra vires la decisión del legislador que, en aplicación de una discordancia evidente al regular el texto refundido, adopta una decisión para aclarar o armonizar en lo que entendemos que no es un ultra vires, sino una decisión que pacifica un asunto que genera muchas pérdidas cuando no se tiene claro porque afecta a la oferta. Y por último, quería mencionar que la interpretación que hacen los tribunales de lo contencioso en este sentido es más acorde con la práctica de los juzgados de lo mercantil. Así, repasando resoluciones recientes, he encontrado, entre otras, una del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 22 de diciembre de 2021, en el que analiza el denominado perímetro, que ahora ya está, como decimos, reconocido en la ley del texto refundido, y distingue aquellas ventas de unidad productiva que han sucedido antes del Real Decreto 2014, la Ley 9/2015, en las que se considera perfectamente legal y ajustado a derecho que el juez del mercantil hubiera delimitado el perímetro y hubiera realizado una enajenación declarando que la sucesión de empresa solo afecta a aquellos créditos laborales y seguridad social de los trabajadores cuyos contratos han sido efectivamente transmitidos. Y en este caso, el TSJ desestima el recurso de la Tesorería General de la Seguridad Social, manteniendo la decisión que ya en sí misma había adoptado y puesto en práctica el juez de lo mercantil, porque el empeño en el mantenimiento de las decisiones judiciales es únicamente con esta que vayamos todos en la misma dirección y que lo que estamos transmitiendo tenga una fiabilidad, una seguridad que permita ser operativos en el mercado. Y como tenemos una limitación de tiempo, estas eran las pinceladas que quería dar sobre la evolución en los juzgados de la venta de unidad productiva, siendo consciente que hemos de ponernos de acuerdo varias instituciones, varias jurisdicciones, pero que el objetivo desde los juzgados de lo mercantil no es otro que hacer posible el fin del concurso, que es el esfuerzo que supone la tramitación de un proceso universal con la inversión de medios y de recursos humanos que se destinan a él, tiene mayor sentido si conseguimos mantener establecimientos abiertos, empresas activas y la conservación de los puestos de trabajo. Y quedo a su disposición para las preguntas, agradeciendo de nuevo la invitación a participar en esta presentación del libro. Elisa, María Elisa. Sí, sí. Muchas gracias, Aránzazu. Has hecho un resumen muy sistemático pero sistemático, pero suficiente y de toda la evolución, ¿no? En primer lugar, yo quería agradecer también la invitación de Wolters Kluwer a participar en este encuentro y también felicitar a los coordinadores por la iniciativa de este libro que toca tantos aspectos transversales de la venta de unidad productiva, porque yo siempre digo, uno de los los motivos por los cuales me dedico al concursal es la transversalidad, y porque tienes que saber un poco de todo, y creo que es y también función social, ¿no? Porque nos permite salvar empresas, salvar a los ciudadanos, o sea, creo que es una práctica del derecho que muy constructiva. Dicho esto, no me ando con rodeos. Respecto de lo que ha comentado Aránzazu, es verdad que si bien la ley concursal del 2003 dice la exposición de motivos que da el convenio, el objetivo se ha visto en la práctica de que no es así, porque las empresas llegan tarde. Ahora la directiva europea quiere implantar alertas tempranas, ya veremos, y el proyecto presentado a las Cortes de 14 de enero, pues así lo pretende y recoge. O sea, la directiva europea quiere que las empresas lleguen a adoptar medidas antes de que la situación sea demasiado tarde y que irremediablemente solo queda vender
activos, ¿no? Sin mantener el tejido industrial, sin mantener los puestos de trabajo. El artículo 3 de la directiva establece algunos mecanismos de alerta temprana que el proyecto recoge, solo lo digo de pasada porque aquí no estamos con alerta temprana, disposición adicional quinta, disposición final novena y la disposición final décima. Claro, si estas alertas tempranas a la práctica funcionan, habrá menos ventas no productivas, pero hoy por hoy lo que tenemos es que no hay alertas tempranas, no funcionan, el concurso todavía es un estigma y quizás se llega demasiado tarde. Por tanto, también saludamos que el proyecto haya recogido la figura del prepack, porque toda la evolución que ha resumido maravillosamente Aránzazu es: vamos a vender la unidad productiva en fase común porque en plan de liquidación no llegamos, vamos a vender con la presentación de la demanda, tampoco llegamos porque es un estigma, los financiadores no te dan financiación, los proveedores quieren cobrar al contado, los trabajadores más estratégicos se te van, o sea, ya no llega, vamos a preparar antes de presentar el concurso esta venta de unidad productiva. Bien, respecto a lo que ha comentado Aránzazu, solo indicar que en el texto refundido, evidentemente, la venta de unidad productiva es una herramienta fundamental para mantener puestos de trabajo y tejido industrial. Nos da seguridad jurídica, y respecto a la sucesión de los contratos, solo indicar que ahora el 223 del texto refundido no es que el adquirente tenga que decir en qué contrato se subroga, no, se sobreentiende que se subroga en todos necesarios para la actividad y tiene que señalar aquellos en los cuales no se subroga, ¿de acuerdo? Por tanto, nos da seguridad jurídica y de hecho, ayer comentaba Nuria que tuve la oportunidad, la ocasión, y lo agradezco mucho, de defender, de poner de relieve ante los legisladores en la Comisión de Justicia del Congreso. Nos escucharon a algunos de los expertos, yo fui en nombre de la abogacía, aquellas cuestiones del proyecto que se tendrían que modificar antes de que se aprobase si quiere que realmente el proyecto sea útil, ¿no? Y hay algunas cosas que tienen que ver con la venta de unidad productiva que a continuación voy a indicar. Sobre todo para la seguridad jurídica. O sea, ahora que tenemos seguridad jurídica con la sucesión de empresa, el proyecto, he de decir que lo recalca, en el 221 lo dice claramente, el 221 del proyecto, me refiero a las novedades que vendrán, y no solo recalca que es competencia del juez del concurso, sino que establece, y bienvenida sea esta reforma y espero que no se caiga en la tramitación parlamentaria, que el juez puede recabar informe a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social relativo a las relaciones laborales afectas a la enajenación de la unidad productiva y las posibles deudas de seguridad social relativas a estos trabajadores. Porque en la práctica lo que nos encontramos es que la comunicación de deuda de laboral y sobre todo de seguridad social no te lo especifican y ahora la ley permitirá que el juez solicite esta especificación a la tesorería. También otra cosa buena que se recoge en el proyecto, ya no podemos hablar de ultravires, alguna resolución de juzgado social que decía, no, esto el texto refundido no puede innovar, solo puede refundir, sistematizar, esto es una innovación, ahora será un proyecto de ley, por tanto no podremos hablar de ultravires de ninguna manera y por eso esta previsión es de agradecer. Comentaba, hay algunos aspectos que se prevén en la futura reforma que yo creo que se tendrían que mejorar porque toda esta necesidad de seguridad jurídica que da la venta de la unidad productiva en sede concursal a lo mejor puede significar un paso atrás. Y me refiero a la obligación que ahora establece el nuevo artículo 224 bis. Cuidado que volvemos a los bis, a los TERs. Después de tener un texto refundido para evitar los bis y los TER, ahora volveremos a los bis y los TERs. Pues el nuevo 224 bis, que sustituye al 530, tener en cuenta que el 522 al 531 se suprime el procedimiento abreviado y se sustituye por un procedimiento especial para micropymes, del que luego hablaré, del libro tercero. Por eso, el 530, que todos teníamos grabados, ahora pasa a ser, o pasará a ser, si se aprueba el proyecto,
el 224 bis. Y este 224 bis hay una sorpresa, que es que dice que el adquirente tendrá que mantener la actividad durante 3 años. Claro, esto es una espada de Damocles y da inseguridad jurídica. ¿Y qué pasa si no lo mantiene? Dice el precepto que cualquier afectado, en definición, podrá solicitar daños y perjuicios causados por no mantenimiento. Claro, esta reforma entiendo que es para evitar fraudes, pero no podemos matar moscas a cañonazos. Por tanto, da inseguridad jurídica, daños y perjuicios, aparte de quién será competente, la relación de causalidad, la cuantificación, eso al margen, esto da inseguridad jurídica. Será una espada de Damocles. Por tanto, ayer aproveché mi comparecencia para decirles a los legisladores que por favor desaparezca esta obligación que también se introduce en el prepack, que no hablaré del prepack porque si no pisaría los talones a mi compañero José María Márquez. Por tanto, entiendo que esto debe suprimirse. Hay otra cuestión sobre el tema de las personas especialmente relacionadas. No se modifica nada. Por tanto, o sea, hay sucesión de empresa si quien adquiere es una persona especialmente relacionada. A mí no me gusta, yo creo que en las pequeñas empresas quien sabe del negocio pues son las personas especialmente relacionadas, pero está ahí y no lo han modificado. Un toque de alerta, hay una posibilidad de fomentar que los trabajadores se queden con las unidades productivas, que es la cooperativa de trabajadores. Yo creo que se tendría que fomentar. Son sociedades, por tanto no hay problema, no son personas especialmente relacionadas a los trabajadores y por tanto no habría ningún problema. Luego, el tema, bueno, el 214 y el 215 se modifican y dicen que la enajenación de ordinario será a través de la subasta electrónica. Está claro que quien ha redactado esto no ha hecho una venta de unidad productiva en su vida, ni como juez, ni como abogado, ni como administrador concursal, ni como inversor. Es imposible vender una unidad productiva con una subasta electrónica. También lo dije ayer en el Congreso. Luego está un tema sobre el tema del libro tercero, ventas de unidades productivas en pequeñas empresas. El libro tercero para micropymes no son tan micropymes. ¿Por qué? Porque es volumen de negocio de 2 millones, menos de 10 trabajadores y un pasivo de 2 millones. Según datos del propio Ministerio, el 93% de las sociedades de España están en este sector. Por tanto, será un proceso especial que será ordinario, porque el 93% de las sociedades son así. En este procedimiento, no toca hoy, pero claro, quiero hablar de la venta de unidad productiva en estos procedimientos, por eso lo traigo a colación. En estos procedimientos, que serán con formularios, sin abogado, sin administrador concursal si no lo solicita, sin procurador, resulta que hay unas normas especiales para la venta de unidad productiva. Es decir, no contentos con hacer un procedimiento ad hoc, un procedimiento con formularios, sin abogado, sin procurador, sin administrador concursal, hay unas reglas especiales que perjudican a la venta de unidad productiva. Por ejemplo, no tengo tiempo de señalarlas todas, pero dice que el precio de adjudicación de la subasta no podrá en ningún caso ser inferior a la suma del valor de los bienes y derechos del deudor incluidos en el inventario. A ver, señores legisladores, o sea, el valor de la venta de unidad productiva es porque se mantiene el tejido empresarial y porque se mantienen los puestos de trabajo. Porque nos ponen una condición, un requisito en la venta de microempresas que no está en el régimen general. La vamos a hacer de peor condición. ¿Por qué? ¿Por qué hay este límite del valor? Entonces, todas estas, yo lo que he pedido al Congreso es que el 710 se suprima. ¿Por qué vamos a hacer de peor condición? Además, peor condición, repito, el deudor sin abogado, sin procurador, sin administrador concursal. Yo cuando leí el libro tercero del anteproyecto pensaba que era una broma, pero veo que la broma va en serio. Por tanto, lo que hemos pedido y todos los comparecientes pedimos ayer es que se reduzca su ámbito de aplicación y que sea un volumen de negocio de 350.000, pasivos 700.000 y menos de 10 trabajadores. O sea, no empecemos con experimentos
y que experimentamos con los concursos del 93% de las empresas. Y por último, porque no sé cómo voy de tiempo, creo que voy mal, pero bueno, yo quedo a su disposición para cualquier duda que surja. El tema estrella del proyecto son los planes de reestructuración. Esto sí que se tendría que transponer. Esto no tenían que tocar nada más, ni la segunda oportunidad, ni el libro tercero, ni la sobreprotección del crédito público, si se me permite, Juan Manuel, porque este proyecto hay sobreprotección del crédito público en todas partes. El tema de ¿se puede vender una unidad productiva en el plan de reestructuración? El plan de reestructuración viene a sustituir los acuerdos de refinanciación, acuerdos preconcursales, ¿de acuerdo? Ahora se llamará plan de reestructuración, ¿por qué? Porque no solo afectará o puede afectar al crédito financiero, sino cualquier tipo de crédito, incluso al capital. Incluso los socios se pueden ver arrastrados por estos planes de reestructuración. El artículo 614 recoge el concepto de plan de reestructuración. Incluye que dentro del plan de reestructuración puede haber la transmisión de unidad productiva. La pregunta es, ¿puedo transmitir alguna unidad productiva o toda la...? Yo entiendo que toda no, pero aquellas empresas que tengan más de una sí. ¿Puedo incluir esta transmisión de unidad productiva dentro del plan de reestructuración? Teóricamente, el 614 dice que sí. Pero señores y señoras, no encontramos ninguna regulación al respecto. Ninguna. Claro, en lo que ha comentado mi compañera Aránzazu, o sea, la venta de unidad productiva en concurso, como hay un juez, da seguridad jurídica. Por tanto, si no interviene el juez, no hay seguridad jurídica. Y aquí, claro, cuando leemos el 635, que es cuando es necesaria la homologación judicial del plan, solo se prevé que sea necesaria si se extiende el plan a los acreedores disidentes, porque será por categorías, se votarán por categorías, cuando en el plan se prevea la resolución de contratos y cuando se pretenda proteger la financiación interina, la nueva financiación de las acciones rescisorias en caso de que al final se tenga que solicitar concurso. No dice nada de la venta de unidad productiva. Por tanto, yo creo que será un gran interrogante que evidentemente, pues de nuevo, como no, la jurisprudencia tendrá que suplir este vacío legal que se mantiene en el proyecto y que creo que pasará a ley de esta manera. Yo ya no quiero extenderme más porque quiero ser respetuosa con los tiempos de mis compañeros y quedo a la disposición de todos los asistentes para cualquier duda que quieran formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elisa, y también a Aránzazu, que ha tenido que dejarnos porque tenía que salir a las 5:30, pero se ha ofrecido amablemente a responder las preguntas que se dirijan a ella con posterioridad. Habéis explicado lo que tenemos de una manera clarísima y lo que se avecina, María Elisa, pues también. Así que, si os parece, damos paso a la segunda mesa sobre situación de mercado y oportunidades en el segmento Distress con Juan y Joan Josep. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Nuria. Gracias a Wolters Kluwer por la invitación. Yo creo que la transversalidad que decía Elisa la hemos conseguido en este libro. Nosotros vamos a cambiar ahora un poquito de tercio y vamos a utilizar un lenguaje pues más empresarial y más inversor, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de una compañía viva, una organización con personas, con activos, y lo que nos interesa es ver un poquito cómo ese proceso de venta de unidad productiva pues se realiza en la realidad. Y contamos para ello con uno de los autores del libro, que es Joan Josep González, ya lo ha presentado antes Nuria. Joan Josep González ha trabajado como asesor de compradores y ahora mismo está en un grupo inversor hotelero que participa activamente en el mercado, con lo cual tenemos una voz pues privilegiada para contarnos la realidad desde el punto de vista más inversor y empresarial. A mí me gustaría, Joan Josep, que nos cuentes un poco y comentemos en conjunto un poco cuáles son, cuando te
aproximas a, ya sea como asesor, ya sea como inversor, a una posible operación de compra o venta de unidad productiva, ¿cuáles son los factores clave para que esta operación al final salga adelante y superemos los muchísimos problemas que se manifiestan? Entendido, Juan. No, primero de todo, muchas gracias a todos los asistentes, a Walter Kluivert por la oportunidad y especialmente también a ti, Juan, que fuiste quien en su momento pues nos propuso y nos dio la oportunidad de participar en este libro. Los factores claves que un inversor miraría a la hora de adquirir un negocio, una unidad productiva, sería primero de todo que sea un buen negocio. Y al fin y al cabo, y un buen negocio es aquel para el cual hay mercado y es aquel que tiene ventajas respecto a su competencia. Digamos que tiene una marca, que tiene un know-how, que tiene unos equipos, que tiene algo que lo hará sostenible en el tiempo. Y por tanto, los motivos por los cuales ha entrado en fase de concurso, en fase de distress, han sido motivos satélites, no inherentes a su negocio, ya sea pues una arriesgada política financiera, una mala inversión que por mala suerte no ha funcionado, etcétera. Por tanto, lo primero que miraríamos son negocio sólido que por alguna otra circunstancia ha entrado en concurso. En este sentido, Joan Josep, claro, supongo que es muy importante entender, desde el punto de vista del inversor, cuáles son las causas que han llevado a la compañía a ese momento. Es decir, una cosa que estamos en el ámbito concursal, como administradores concursales o lo que sea, tenemos que hacer causas que han generado, uno de los puntos del informe de concursal, causas que han llevado a la compañía a esta situación. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, hay que opinar sobre lo que ha pasado. Nosotros los economistas somos perfectos en el diagnóstico y muy malos en el pronóstico, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Entonces, ahí es donde nos lucimos los economistas y supongo que es un punto clave para transmitir al inversor por qué la compañía está ahí y por qué no, por qué podía no haber estado ahí si las cosas se hubiesen hecho de otra forma, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Juan. Es lo que te comentaba. Al final, nosotros, y creo que un inversor debería mirar el negocio como una inversión a muy largo plazo y por tanto tiene que tener una base sólida y por tanto los motivos por los que entra en concurso deberían estar muy alejados de lo que es el fundamento del negocio. Totalmente de acuerdo, Juan. Sí, comentemos un poco, porque lo que nosotros llamaríamos el volumen de la operación, es decir, ¿qué componentes tiene el volumen en términos económicos de una operación de compra de unidad productiva? ¿De qué estaría compuesto, según vuestro punto de vista? Sí, aquí, Juan, este es un punto muy importante porque por norma general en el mercado hablas de distress y la gente pone el chip de precio barato. Y sí que es verdad que probablemente en distress o especialmente en venta de unidades productivas, el precio que tú al final pagues por la compañía sea atractivo, pero todo tiene sus motivos. Yo me imagino los negocios como cuando te quedas sin gasolina con el coche, ¿no? Que cuesta mucho empujarlo al principio y a medida que el coche coge momento, pues es más fácil, ¿no? Pues los negocios igual. Cuando tú entras en una fase de distress, de concurso, la rueda del negocio se va parando y es complicado volverla a reanimar. Y esto depende de muchas cosas, por supuesto, mucho empeño, pero también de financiación. Entonces, hay que tener en cuenta que probablemente las ventas al principio pues no serán las que esperas, probablemente habrá que soportar pérdidas, probablemente habrá que pagar primero
a los proveedores antes que cobrar tus propias ventas y, por tanto, tendrás unas necesidades de capital circulante que tienes que calibrar muy bien desde el inicio y tienes que ser consciente de ello, que tienes que pegar ese empujón financiero a la compañía durante un cierto periodo de tiempo para que vuelva a rodar. Claro, haces mención de las sociedades de circulante que muchas veces están escondidas porque además son a veces difíciles de cuantificar porque es un volumen de inversión dinámico y por tanto no es necesito comprar una máquina y la máquina cuesta tanto, esa máquina que no hemos renovado porque no había dinero en la época de distrés y ahora decidimos invertir en ella. Por tanto, es inversión en capital fijo, lo que llamamos CAPEX, inversión en circulante, pero también muchas veces inversión en gastos operativos, en OPEX, porque tú tienes que mantener esos gastos operativos hasta que realmente le das la vuelta al negocio y empiezas a cobrar. Con lo cual, el volumen de la operación va más allá del precio efectivo que el inversor compra, ¿no? Es algo que es una parte del iceberg que quizá los administradores concursales a veces no vemos, que el juzgado no ve, pero que el inversor tiene que tener en cuenta a la hora de hacer su plan de negocio, ¿verdad? Juan, si me permite, totalmente. Juan y Joan Josep, sería incluso hasta posible que se llegase a plantear una venta de la unidad productiva por €1, con un precio explícito de €1. ¿No creéis? Yo lo he vivido, yo he asesorado a este tipo de operaciones y esa operación que se cerró por €1 acabó requiriendo por parte del accionista que la compró 30 millones de euros y no solo eso, sino que después de poner los 30 millones de euros durante mucho tiempo, estas inyecciones a esta compañía hicieron quebrar no solo a la compañía de abajo, a la adquirida por €1, sino al grupo que la compró. Y lo he vivido en mi propia piel. Por eso es importante lo que decís. Hay que calibrar esta inversión que habrá que hacer y ponerse en un escenario, no diría pesimista, pero no ser optimista aquí, porque siempre sale más de lo que te esperas. Afortunadamente, en ese precio, con el tiempo y la evolución de la legislación, hemos eliminado algunas partes de inversión que no serían estrictamente necesarias, como cubrir pues, la parte de seguridad social que no corresponde a los trabajadores con los que nos hemos subrogado, y eso ha disminuido el riesgo de la operación y, por tanto, desde el punto de vista de valoración, podemos valorar más ese negocio. Lo que tenemos que entender todos los agentes en este mundo, ya han comentado un tema muy interesante, Lisa, de la posible obligación de mantenimiento de la actividad 3 años después de la compra, eso es demoledor desde el punto de vista de valoración. Eso es incluir una prima de riesgo. Nosotros cuando valoramos compañías, ¿qué hacemos? Miramos la prima de riesgo de mercado, miramos la del sector, ¿verdad? Miramos la de la empresa, pues aquí nos están metiendo una nueva, que es la prima de riesgo de no mantener la actividad 3 años. O sea que, sí, perdona Juan, sí. solo en relación a esto, claro, yo como esto pues me preocupa mucho, en cada webinar o conferencia le pregunto al magistrado o magistrada de turno cómo lo interpreta. Y he de decir que con buen criterio siempre dicen, bueno, entenderemos si sale tal como está en el BOE, que no es una responsabilidad automática, que no es automático, sino que tendrá que verse si hay dolo o culpa grave, la relación de causalidad y luego la cuantificación del daño. O sea que espero que lo supriman por lo que tú dices. O sea, al final hay muchas causas por las cuales se puede no mantener durante 3 años. Es una espada de Damocles. Pero entiendo que si esto al final sale publicado en el BOE, entiendo que los magistrados, pues con buen criterio, no harán una responsabilidad objetiva tipo responsable por deudas, sino que harán pues causal y analizando. Pero evidentemente es inseguridad jurídica y es una lástima porque funciona. Y eso es un elemento que puede distorsionar mucho. Perdona que te haya interrumpido. No. Pero es para dar una esperanza a los asistentes de cuidado.
Y para los Pero- inversores, pero bueno, que genera inseguridad seguro. Elisa, tú puedes decir que los jueces resolverán de tal o cual Sí, manera, pero el inversor tiene ese miedo, Sí. y ese miedo cuesta dinero a la economía. Es decir, Sí. yo siempre lo digo en mis clases a mis alumnos, están hartos de oírlo, nada es gratis. Es un magnífico blog de economía, pero es una de las verdades económicas inmutables. Sí. Nada es gratis. Si tú metes ese miedo en los inversores, eso supone una prima de riesgo y supone un menor valor y unas menos posibilidades de venta. Y es una distorsión del mercado. Sí. Y no hace falta. Yo lo que les dije a los legisladores, lo que funciona, por favor, no lo toquen. Exactamente. Si esto funciona, o sea, la directiva no obliga a esto. No toquen lo que funcione. Perdona, que te haya interrumpido de nuevo. No, es un tema importante. Y yendo un poco a la operativa de la venta de unidad productiva, Joan, en el mundo real, ¿cuáles son, digamos, para simplificar? Porque en este mundo de simplificación que tenemos actualmente nos interesan las cosas claras. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la venta de unidad productiva? Según sí, las ventajas. Yo no era conocedor de este proyecto que comenta Elisa y para mí la primera ventaja era la seguridad jurídica. Es decir, tú ejecutas una transacción, incluso no hace falta que hagas due diligence y sabes que el negocio que te llevas te lo llevas bastante limpio de deudas y contingencias. Y esto es una cosa muy, muy relevante. Además, tienes relativa versatilidad para estructurar las transacciones, ¿no? ¿Qué contratos coges, cuáles no, qué parte de la unidad productiva? O sea, eres bastante versátil. Y estos dos puntos son los puntos clave para mí de este tipo de procesos. Inconvenientes es que hay muy poco tiempo, porque al final los negocios en fase de distrés y en fase concursal especialmente se deterioran a marchas forzadas. Y no solo tienes poco tiempo, sino que tienes muchísimos tiempos de negociación, ¿no? Con el administrador concursal, empleados, probablemente quieras verificar que los proveedores te seguirán sirviendo, probablemente quieras asegurarte que los clientes no te cancelan contratos, etcétera. O sea, tienes mucha incertidumbre que resolver en un periodo muy pequeño de tiempo. Que aquí se suma lo que comenta Elisa, encima que tienes poco tiempo, mucha incertidumbre, tienes que estar seguro de que durante los 3 meses, ahí los 3 años siguientes, esto aguantará. Se hace muy cuesta arriba esta propuesta. Pero básicamente, volviendo al punto, Juan, estos son las ventajas y inconvenientes que yo le veo a este tipo de procesos. Sí, el conocido como que se utiliza la expresión anglosajona de cherry picking, de poder escoger dentro del negocio a comprar aquellos elementos, tanto materiales como humanos, que te interesan, para mí es fundamental. Porque muchas veces adecuar las necesidades de la plantilla al negocio que vas a desarrollar en una compra normal, en una compra de compañía normal, pues es imposible. Tú compras una compañía y obviamente se subrogan todos los puestos de trabajo y ahí no puedes adecuarlo a las necesidades del nuevo inversor, y eso sí que se produce con algunas matizaciones, obviamente, respecto a algún elemento, algunas personas claves de personal, en términos de representación sindical, etcétera, pero básicamente ahí hay mucha flexibilidad y la flexibilidad vale mucho en el mundo de los negocios. Yendo un poco a tu actividad actual dentro de HI Partners, que es uno de los mayores inversores en hoteles que hay en España en este momento, yendo a un sector especialmente damnificado por el COVID, como todos sabemos. ¿Cuál es vuestra visión actualmente de la situación del sector hotelero, desde vuestra atalaya de inversor? Sí, a ver, nosotros somos un sector que lo hemos pasado muy mal. Probablemente ha sido de los sectores que lo hemos pasado
peor durante esta crisis, porque la restricción a viajar pues a los hoteleros nos afecta mucho. Para que os hagáis una idea, ¿no? En España normalmente recibe 80 millones de visitantes. En 2020 recibimos 19. Yo, la verdad, en mi vida profesional no había visto hundirse una industria tan fuertemente como se ha hundido la demanda de la hotelera durante el COVID. Dicho esto, vemos la luz al final del túnel. O sea, nosotros ya llevamos meses, yo diría que desde noviembre, estando a niveles casi de 2019. Hemos tenido un poco de bache durante el Omicron, pero se ha notado poquísimo. Y a día de hoy las perspectivas son de recuperación en cuanto a COVID. Luego pues pasan otros eventos en el mundo que bueno, habrá que ponderar qué impacto tienen, pero en lo relativo al COVID y relativo a restricciones a viajar, nosotros y yo especialmente soy muy positivo. Y respecto de la compra, concretamente de la compraventa de activos, porque estamos hablando de activos hoteleros, en su conjunto, con contrato de management o de alquiler o de lo que fuere, ¿qué tendencias se ven en el mercado? Porque muchas veces lo que pensamos a veces no es lo que es, ¿no? Sí, no, ha pasado una cosa muy curiosa y es lo que os decía, ¿no? Normalmente asocias distrés a precio bajo. Lo que ha pasado en nuestra industria es que el distrés no ha ido asociado a precios bajos, al contrario, nosotros en 2021 se han reflejado a precios récords en transacciones hoteleras, o sea, los máximos precios por llave pagados. Esta tendencia sigue el 2022 y lo que está pasando es que el distrés lo que nos está dando la oportunidad es de adquirir activos tan únicos que en cualquier otra circunstancia no los habríamos podido comprar, que sus propietarios no los hubieran vendido. Y eso está haciendo que los precios por llave que se están pagando a día de hoy pues son los máximos yo os diría que de la historia. Muy bien. Y cuando te planteas la valoración de un negocio distrés, la valoración de una empresa, de un negocio, es difícil porque lo único estás haciendo una previsión del flujo de caja que va a generar ese negocio en el futuro. En distrés nos encontramos con un negocio con fundamentales que están temblando, que no sabemos muy bien si vamos a perder los clientes, si vamos a mantener a los proveedores claves, si el director comercial se va a ir a la competencia o no, con lo cual todas las previsiones se pueden caer. En vuestro sector teníais una que era el COVID, de cuándo se acababa el COVID, cuándo se acababa, y ahora tenemos otro que es la guerra de Ucrania, con el impacto del mercado ruso muy importante para según qué destinos vacacionales en España. ¿Cómo manejáis esa incertidumbre para valorar la compra de los activos? O sea, para valorar los activos. Nosotros al final, nosotros miramos lo que te comentaba Juan, el corto plazo es muy volátil y nadie puede predecirlo, pero tú lo que sí que puedes estar seguro es que estás comprando un buen negocio. En nuestro caso, por ejemplo, para nosotros, os lo pondré en la práctica. ¿Qué es un buen negocio? ¿Qué es un buen hotel? Un buen hotel es aquel que está en una zona de turismo consolidada, que ha recibido millones y millones de turistas a lo largo de los años y dentro de esta zona está en primera línea. Y aquí no te vas a equivocar porque es un activo muy único, irreplicable y que no tiene riesgo de mercado porque históricamente han habido millones de turistas. Y entonces nosotros valoramos pensando en el corto plazo, en el valor que pensando en el largo plazo, en el valor que tendrá esto en el largo plazo y poniéndonos en la situación, en un worst case en cuanto a necesidades de financiación que tendrá este negocio en el corto. Incluyendo OPEX también, supongo, circulante y CAPEX. Muy especialmente OPEX, sí, porque una de las claves de los negocios son las personas, sí, correctamente.
Bueno, y saliendo un poco del sector y viendo un poco tu visión ya no como especialista en el sector hotelero, sino como especialista en operaciones, en transacciones, ¿cuál crees que va a ser el impacto de la entrada en periodo de amortización de capital, de los préstamos COVID que han salvado a muchísimas pymes durante 2 años y la finalización de los ERTES en muchos sectores, salvo alguno puntual, y la finalización de algo que nos ocupa mucho aquí en este ámbito, que es el fin de la moratoria concursal de 30 de junio. ¿Cómo va a ser ese 1 de julio en España? A ver, innegablemente va a poner a las compañías en una situación difícil. No sé calibrar el impacto, pero obviamente el hecho de tener que empezar a amortizar préstamos en un escenario en el que estamos, que tampoco nos hemos recuperado totalmente. La economía todavía, el PIB español no ha llegado a niveles de 2019. Las empresas están enfrentándose a un importante incremento de costes. Ayer se publicó la inflación, creo que estamos en el 7% interanual. Hay mucha presión también en cuanto a costes laborales. Hay una incertidumbre macro fuerte. Será... no sé cuál es el resultado, pero las empresas algunas de ellas estarán en una posición difícil. Claro, tenemos que tener en cuenta que son 130.000 millones de préstamos COVID que han llegado a manos de compañías que jamás en la vida, es mi humilde opinión, hubiesen recibido un préstamo a largo plazo con 2 años de carencia y a tipos especialmente subsidiados. Claro, hay gente que ha recibido eso como un maná del cielo, con todas las cautelas, porque obviamente en una época muy difícil ha servido para superar el 2020, pero luego llega el 2022 y tenemos que repagarlo y lo que dices tú, y el negocio pues va como iba antes, ¿no? Renqueando o no renqueando, pero no hemos invertido esos préstamos COVID como conjunto de la economía, esa es mi sensación. No hemos invertido en mejoras de la productividad, nos ha servido igual para digitalizar alguna cosa, pero eso no tiene una repercusión en un incremento de cash flows que ese negocio va a generar y, por tanto, la imposibilidad de pagar esos préstamos cuando ya habremos salido de la moratoria concursal y nuestro banco nos va a llamar en 3 o 4 meses y tenemos 3 cuotas impagadas y nos va a decir, oye, que sales en la lista de morosos, tienes que hacer algo y entonces se encienden todas las alarmas. Bueno, eso es un poco la sensación que tenemos algunos economistas y no sé cómo va a impactar en la venta de unidad productiva, que es lo que nos ocupa ahora. Yo creo que habrá mucha gente que se deba plantear esa solución como una solución de continuidad. Incide mucho a aspectos culturales, de si está la familia metida o no en la compañía, una serie de cosas que pueden impactar esa decisión, pero la venta de unidad productiva como elemento de continuidad del negocio, yo creo que debe estar sobre la mesa de los empresarios y me consta, como nos ha explicado Joan Josep, que está sobre la mesa de los inversores. Muchas gracias, Joan Josep. Muchas gracias por tu participación en el libro, que nos da una visión pues muy diferente a la habitual en este tipo de publicaciones y ya paso la palabra a Nuria para que continuemos con la sesión. Pues enhorabuena a vosotros también por las interesantísimas preguntas, Juan, y las apasionantes respuestas, Joan Josep, y las aportaciones de María Luisa y José María. Pasamos, si os parece, a la tercera mesa sobre la aplicación práctica del PRIPAC con José María Márquez y Juan Manuel Sánchez Bustamante. Adelante, gracias. Sí, no sé si tenéis algún problema de sonido, José María. No, Juan Manuel. Juan Manuel, no sé si me oyes. Sí, te oigo perfectamente. Perfecto. Pues adelante, te cedo la palabra. Muy bien. Pues lo primero que hago es sumarme al agradecimiento que ya han expresado mis compañeros en esta sesión por esta iniciativa y por la oportunidad de participar explicando pues cuál es nuestra postura o nuestra interpretación.
También pensaba que cuando a uno le toca hablar el último de los últimos, la verdad es que tiene una ventaja y tiene un inconveniente. La ventaja es que ha escuchado cosas muy interesantes y te permiten enfocar tu intervención. La desventaja es que muchas de las cosas que igual podía haber dicho, ya algunas se han dicho. Por lo tanto, he preferido cambiar mi intervención y cambiar el guión. Y me parece más interesante y más productivo ir dando matizaciones a algunas de las cosas que he escuchado. En ese sentido, y en la primera intervención, su señoría, la majestad Aranzazú, ha sido especialmente clara a la hora de explicar la evolución que ha tenido la venta de unidad productiva en el ámbito general y en específico en el ámbito o la repercusión en el crédito laboral y de seguridad social. Yo sobre este tema siempre hago una afirmación, y de hecho mi capítulo en el libro entra con esta explicación. Decía, nos tocaba comentar esta venta de unidad productiva con el texto refundido de la ley concursal, y el preámbulo de la ley concursal decía, la ley concursal es la historia de sus reformas, ¿no? Y en la venta de unidad productiva se da esa situación, y lo ha explicado muy bien Aranzazu cuando ha ido comentando cuál ha sido esta evolución, que además en el tema de seguridad social ha sido especialmente crítico. Lo ha señalado con muchísimo cuidado su señoría, pero realmente éramos conscientes de ser los malos de la película y de la realidad de que había una inseguridad jurídica plena. Desde el año 2004 hasta el año 2020, que se aprueba el texto refundido y que entra en vigor en septiembre de 2020, podemos hablar de una inseguridad jurídica plena que hacía daño a todos, al que compraba, al que adquiría, al que vendía, al juez, que el otro día preparando esta sesión decía su señoría, bueno, es que yo resolvía, dictaba un auto de venta de unidad productiva y al tiempo aparecía la tesorería y hacía una derivación al adquirente revocando o cuestionando lo que ya había pronunciado. Bueno, pues esa es la realidad, tristemente para todos. La buena noticia es que este texto refundido de la ley concursal, si en algo estamos todos de acuerdo, es que ha dado seguridad jurídica en este aspecto. En cuanto a que la venta de unidad productiva a efectos del crédito de seguridad social acota perfectamente cuál es su repercusión, en el sentido de que ya se deja de interpretaciones, se deja de valoraciones, se deja de diferentes cuestiones y dice que el adquirente se subrogará en la deuda de los trabajadores sobre los que se subrogue. Y ese es su ámbito de actuación. Por lo tanto, ese ámbito de actuación a todos nos posiciona y nos delimita nuestra postura y nuestra valoración actual. Y creo que en ese sentido es positivo. Con un pequeño matiz, que también lo ha señalado señoría. Primero, en cuanto a la competencia. Señoría lo ha dicho y creo que es una situación que no es pacífica, que está por determinar si esa competencia única del juez de lo mercantil es acatada y aceptada por las demás jurisdicciones. Hay que comentar que la jurisdicción social ya ha planteado una cuestión de incompetencia por el juzgado social de Barcelona, cuestionando esa competencia única del juez mercantil y respaldándose en las sentencias del Tribunal Supremo que le atribuía la competencia a acción social para debatir esta cuestión. Por lo tanto, pacífica no es. Y pacífica tampoco lo es desde el momento que el Tribunal Supremo en la sala de conflictos ya se pronunció respecto a la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de las derivaciones de responsabilidad en materia de concurso que pudiera ejercitar la tesorería. Por lo tanto, esa situación hay que ver en qué sentido evoluciona. Y la segunda cuestión es dejar claro, o por lo menos posicionamiento, esta es la regulación actual, es decir, que a mí, personalmente y en defensa del crédito público, no es la que más me gusta, pero creo que en el momento actual es la que nos vincula, la que nos afecta, la que nos condiciona, pero mantengo la esperanza de la evolución que pueda tener esta situación y porque estamos en un tema que ha sufrido diversas reformas a lo largo del tiempo, que no estemos ante la última regulación de esta situación, que no estemos ante la última, que cabe una nueva modificación redactando y dándole un contenido distinto a esa posible sucesión a efectos de crédito de seguridad social. Pero, por no generar llamamiento a equívocos, esta es la regulación actual y a esta nos acogemos y acatamos con
total sometimiento a la legalidad de ordenamiento como a la administración pública le corresponde. En ese sentido, sí que quería comentar, dejando al margen ya esta situación, algunos aspectos que se han comentado respecto a, en primer lugar, ese detalle importante de la directiva comunitaria del destacar la existencia de las alarmas tempranas a la hora de anticipar la declaración del concurso. Esta es una situación nueva, no es nueva, ya la ley 22 del 2003 hablaba en su preámbulo de los hechos presuntamente reveladores de estado de insolvencia y entre ellos, desde luego, viene destacar la existencia de un crédito de deuda de seguridad social. El artículo 2.4 en su apartado 4 de la ley concursal del 2003 y ahora en el texto refundido, apartado 2.4, apartado 4.5 ya dice que el crédito público, la deuda pública de seguridad social, la agencia tributaria, la laboral, por 3 meses ya es un presupuesto revelador de insolvencia y es un hecho supuestamente generador de una declaración de concurso y si no la posibilidad de la declaración de un concurso necesario. Y esto es absolutamente positivo, es conveniente y creo que es darle finalidad al espíritu que la ley tenía, que anticipar cuanto antes la posible situación de falta de liquidez para buscar una solución acordada que sea viable y no sea o se plantee en un momento en que el pasivo es de un elevado importe que el activo lo hace absolutamente inviable reconducir a través de un convenio. De esa manera, si se anticipa la posibilidad de un concurso a través de estos elementos que detectan y de entrada todos sabemos que en una situación de dificultad económica en la empresa los primeros detalles, por ejemplo, es que se empiece a generar deuda pública. Al respecto, yo siempre digo lo mismo y vosotros me corregiréis, pero es verdad que es más fácil generar deuda pública, es decir, es más fácil dejar de pagar las cotizaciones o dejar de pagar las retenciones de IRPF, pero es más caro, es ostensiblemente más caro. A esa deuda hay que sumarle los recargos, los intereses, las posibles sanciones, la posible responsabilidad en materia de prestación, es decir, hay que hacer muy bien esa foto para saber la repercusión que tiene. Pero desde luego es un primer elemento para decir, hombre, esta empresa empieza a ir mal. Y si podemos anticipar esa situación a través de, yo siempre he sido un firme defensor de la posibilidad de presentar concursos necesarios por parte de la tesorería cuando esa situación de deuda se produce, porque además creo que es la manera más positiva de poder enfocar la solución al problema o en todo caso no eternizarlo, no hacer una vida hacia adelante manteniendo la deuda. Por lo tanto, a mí me parece importante que se destaque y que se potencie la posibilidad de concienciar a todo el mundo que una situación de deuda permite ir cuanto antes al concurso para buscar soluciones. Entre ellas la venta productiva. También creo que es una manera acertada, viable, prudente de permitir que una mala marcha de la empresa no sea la causa de la desaparición de esa empresa, sino darle la oportunidad y a través de una nueva gestión y siempre que haya mercado para ese producto y estemos ante una actividad que sea viable, porque las circunstancias lo permiten, se puedan reconducir. En ese sentido también... Perdona, Juan Manuel, una cosita, que hablas de alertas tempranas respecto a un presupuesto objetivo de insolvencia, sí, de insolvencia actual. Sí. Claro, es que la directiva y lo que es que para la directiva la alerta temprana es cuando hay probabilidad de insolvencia. Y en el proyecto se define la probabilidad de insolvencia en el 584, que dice cuando no se podrá cumplir sus obligaciones que vencen en los próximos 2 años. Sí. O sea, que lo que quiere la directiva y el proyecto es que el empresario ya prevea que durante 2 años para que poder reestructurar, porque el problema es que llega tarde también la reestructuración y en 3 meses no tienes un acuerdo de refinanciación, no tienes un plan de reestructuración. Pero claro, quiere que nos anticipemos mucho, ¿no? Porque 2 años es mucho, ¿no? Por tanto, sí, solo quería apuntar eso, ¿no? Que ahora habrá probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente, que son que en 3 meses no puedas pagar y la insolvencia actual, que es cuando ya no pagas Hacienda y Seguridad Social durante 3 meses. O sea que... Tienes toda la razón. Lo que pasa es que cuando la directiva comunitaria hace referencia a esas alertas tempranas, en concreto cita las deudas de seguridad social y las deudas sí, tributarias como un elemento. Además, ahí se anticipan otras situaciones, desde luego, pero de esas la verdad es que no puedo hablar. Yo puedo hablar un poco de la que nos afecta y de la responsabilidad que tenemos.
porque además siempre digo, y me lo habréis oído decir varias veces, que cuando la ley te otorga un derecho, también te da un deber. Nos da un derecho de poder presentar un concurso necesario ante la situación de deuda que se genera y avisar y advertir a todos aquellos proveedores, personas vinculadas a la empresa, que esa empresa empieza a tener dificultades, pero también nos da el deber de hacerlo, en el sentido de que de esa manera se puede evitar un perjuicio a posibles situaciones que pueden encadenar concursos consecutivos, encadenar situación de concursos. Por lo tanto, creo que esa opción y esa aportación se debe potenciar, sin que sea un estigma, como tú decías, porque hay que cambiar de mentalidad. Es verdad que esta ley estaba amparada en el derecho alemán, donde la presentación de concursos es algo que entra dentro de la conciencia de responsabilidad de un empresario, porque para ellos incumplir ya es una situación de responsabilidad y, por lo tanto, quieren evitar y frenar cualquier incumplimiento anticipando esa situación. A nosotros nos queda todavía esa falta de mentalización para poder entender que ir a un concurso es buscar soluciones para la continuidad de la empresa. Y una de ellas, lo decías muy bien y se ha dicho, y para eso prestamos esta obra, la venta a unidad productiva. En ese sentido, tú has comentado, Elisa, y contesto a esa situación, que cuestionas un poco la figura de que la vinculación personal del adquiriente con el concursado pueda ser motivo de cuestionar esa sucesión o esa responsabilidad en sucesión, porque se mantiene la sucesión. Lo que pasa es que aquí no se acota la responsabilidad, sino que esta se extiende a la totalidad. Tienes toda la razón, pero hay que entender una cosa. Es decir, es que esta regulación concursal proviene del derecho laboral, y laboral la sucesión se da por cambio de titularidad. Pero si no se produce ese cambio de titularidad porque van a ser los mismos o van a ser quienes habían gestionado o han participado en la gestión, ese cambio de titularidad no se produce. Por lo tanto, esa situación no requiere una interpretación diferente a la que poner en deuda al que ya la había generado, y, por lo tanto, evitar posibles situaciones de simulación de nuevas personalidades cuando está contratando con el mismo. A mí la que me preocupa, y tú lo has apuntado antes, creo que todas, y el juez mercantil va a ser especialmente escrupuloso para evitar cualquier vinculación en la concursada con otras empresas del grupo o empresas en las cuales el administrador tenga acciones o participación. Todo eso estoy convencido que el juez de lo mercantil será especialmente escrupuloso por la responsabilidad que asume, y si no, seremos los intervinientes que debemos también velar. A mí la que me preocupa, porque la ley la establece especialmente así, es la del director general con poderes, porque sí que me entiendo, y quizás Joan Josep a veces nos lo ha explicado, es decir, hombre, quien compra quiere mantener un poco esa dirección, ese control, porque le puede dar los elementos de continuidad necesarios, por lo menos durante un periodo. Aquí sí que la ley lo cita como una persona especialmente vinculada, y habrá que estar muy atentos al carácter de ese director general, a sus vinculaciones con la anterior empresa en cuanto a también si además de ser director general formaba parte del Consejo de Administración, tenía junta, tenía, no sé, alguna vinculación más, para salvaguardar más esa figura y evitar las posibles dudas o posibles levantamientos de velo o posibles situaciones al respecto. Las demás yo creo que quedan más detalladas, y esta dará un poco, generar un poco más de duda de interpretación, y hay que ser, creo, especialmente escrupuloso en ese momento. También hay una cuestión que es decir, el proyecto de ley, comentabas, ya va a permitir que en caso de venta a unidad productiva se pueda requerir a la inspección y a la tesorería que informe sobre la situación de deuda detallada de cada uno de los trabajadores a efectos de poder determinar el alcance de esa sucesión. Bueno, el texto refundido no lo dice, pero ya lo hacemos. A base de requerimientos por parte del juez mercantil, cuando hay una venta de unidad productiva, se nos requiere a tesorería, a la Dirección Provincial de Barcelona, que informemos sobre cuál es la situación de deuda. He de decir que, en primer lugar, informamos con carácter general, porque tenemos miedo a que cuando detallamos la deuda de manera individualizada, eso condicione la subrogación
por parte del empresario de trabajadores que serían fundamentales en la empresa, pero por su antigüedad pueden generarle un mayor coste, y el informe es de carácter general. General, a estos trabajadores sería este importe de deuda sin detallarlo individualizado. Si pese a ello, el juez de lo mercantil nos pide un informe individualizado, pues en aras a la colaboración que se exige con los acreedores y con en el concurso, pues partimos de esa valoración y partimos de ese detalle. Por eso me parece importante del proyecto de ley una matización, una única matización que a efectos del 221.1 tiene la ley concursal para el proyecto de ley. Cuando dice que el juez, que será el único responsable para determinar si existe sucesión, y luego dice será el responsable de delimitar el activo, el pasivo y las relaciones laborales sobre las cuales se subroga. En ese sentido, me parece que ahí el juez de lo mercantil va a tener una participación para poder no supervisar, sino velar por el hecho de que, hombre, realmente la subrogación de los trabajadores tenga un sentido profesional y no económico. Y, por lo tanto, el que adquiere la empresa lo haga bajo una vertiente de aquellos trabajadores. Porque nos hemos encontrado la triste realidad, y no digo nada que no sea conocido, que ha habido empresas que se han subrogado hipotéticamente, 20 trabajadores se subroga en 10, pero lo que a continuación hace esa empresa que adquiere es contratar nuevos trabajadores en puestos de trabajo que tenían los anteriores y para puestos de trabajo que ya la empresa anterior tenía. Esto no es la finalidad de la ley y creo que es un ardid inadecuado para poder darle sentido a esa continuidad. Por eso me parece que quizás esa incorporación que hace el proyecto de ley puede ir encaminada en esta situación, de poder el juez mercantil también dar su información o dar su opinión o poder velar porque el conjunto de los trabajadores a los cuales se subroga respondan a un criterio de continuidad, de profesionalidad en un criterio económico. Y me había apuntado Goma, sí, lo último, pero bueno, es que me surge en vena. Es decir, es verdad que cuando se habla de que la ley concursal tiene una superprotección del crédito público, no puedo evitar que no reconocerlo y cuestionarlo, porque creo que no es así. He dicho el proyecto, he dicho el proyecto. Y en todo caso, aunque fuera así, estaría perfectamente justificado. Pero todos que hemos vivido la situación de los procedimientos concursales anteriores y vemos la realidad de ahora, podemos entender que ese superprivilegio se ha visto acotado, delimitado y restringido de una manera realmente drástica y no quiero decir preocupante, pero sí que teniendo en cuenta cuál es la finalidad de la defensa del crédito público, pues quizás no está tan súper protegido como parece. En todo caso, insisto, quizás esa protección tiene un claro sentido y creo que merece la pena entender la diferente postura o diferente situación en la que acudimos los acreedores en un concurso. Un acreedor particular accede porque libremente ha contratado con esa empresa concursada que lamentablemente luego ha entrado en una situación de falta de liquidez y ha generado deuda. El crédito de seguridad social no nace así, nace por imposición legal y por obligación. Nosotros no elegimos a las empresas que les pedimos que coticen, no se lo pedimos, sino que esa es una obligación legal y todas las empresas deben cotizar y las que no cotizan no podemos excluirlas y decirles, muy bien, no cotice y usted no genere derecho de protección a sus trabajadores, sino no tenemos más remedio que aceptarlo. Por eso, a veces, por esa finalidad, ese destino y esa diferente situación por la que nacen los créditos, se justifica que en algo se permanezca algunas de las protecciones a las que el crédito público estaba acogido. Creo que no me había apuntado estas cosas. Insisto, he cambiado un poco la intervención porque me ha parecido más interesante dar respuesta o hacer esta participación y no he querido interrumpir mientras interveníais para hacer esta mención. Nada más se quedará a pie
algún comentario más, pero... ¿Puedo hacer un comentario? Por Perdón. supuesto que sí. Es que no y me será bien resisto. recibido, que lo sabes. Es que las empresas tampoco deciden pagar impuestos y contributos. O sea, dices, los proveedores no eligen los deudores, ¿no? Vosotros no elegís. Pues que tampoco, en este caso, tampoco elegimos. Las empresas no eligen al acreedor público. Es imposición legal. Ya está. Pero ahí hay un matiz, Elisa, que los impuestos no son un coste. Los impuestos no son un coste. El impuesto social es que es un coste. La cotización de la seguridad social sí que es un coste, una especie de coste laboral, digamos, en términos económicos, y el no pago de ese coste laboral, esa acumulación de esa deuda con seguridad social, lo que está haciendo es una competencia desleal en el mercado y una creación, o sea, una distorsión en el mercado muy importante. Es decir, yo creo que ahí la distinción entre entre deuda social y deuda tributaria es muy importante desde el punto de vista de competencia entre empresas. Totalmente de acuerdo. Casos que lo explican perfectamente, en el sentido de que las empresas que, haciendo el esfuerzo de poder cumplir con sus obligaciones, no pueden quizás llevar a una reestructuración empresarial. Otras que lo hacen a costa de pagar sí que pueden ser más competitivas de quien no lo ha podido hacer y sigue teniendo unas infraestructuras que no le permiten competir con el mismo nivel o la misma situación. Bueno, Juan Manuel, pues muchas gracias. Yo daría a José María, Pepe, por si su intervención, que ha de ser la crucial y determinante, nos ilustra en los términos del PREPAC. Cerraré un poquito y, si os parece, lo que voy a hacer va a ser recapitular un poco. Al final nos encontramos con una sociedad, con una empresa, un negocio que se encuentra en situación de insolvencia. La ley obliga al deudor, a la empresa, a presentar concurso de acreedores. Y en ese viaje le da dos salidas. Dice, mire, usted ha de presentar concurso de acreedores para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, cosa que ocurre en el 3%, entre el 3 y el 5% de los casos, y en el otro 95% de los casos, la empresa se ve abocada en ese procedimiento de concurso a la liquidación. Esa liquidación, como habéis dicho, como habéis apuntado, no significa la venta de la maquinaria de forma independiente, oye tú, y de cualquier manera. Aquello que la ley quiere, y lo que prioriza la norma, es la venta de la unidad productiva, que significa intentar vender esos activos tangibles, pero también intangibles. La empresa, el negocio, solo activos, intentárselo vender a un tercero, un competidor, un cliente, un proveedor, quizá pues un inversor, como es el caso de Joan Josep. Bueno, pues un inversor interesado en comprar esos activos y solo activos, y que los pasivos queden en el juzgado. Bien, en esa compra, en ese viaje, sí que la ley exige que el comprador se subrogue la relación laboral de todos o parte de los trabajadores y de la deuda asociada a los mismos, y solo de estos, y también la deuda asociada de la seguridad social asociada a estos trabajadores y solo de estos trabajadores. Bien, pues esto es la venta de unidad productiva. Como ha apuntado Juan Lloret y Joan Josep, bueno, efectivamente esto es una oportunidad. Es una oportunidad de inversión porque en muchas ocasiones, bueno, pues estamos hablando de distrés, lógicamente. Entonces, como uno tiene que descontar las contingencias que puedan ocurrir a futuro, lo que hace es realizar una oferta pues que es muy competitiva, ¿vale? De alguna manera es una oferta a la baja en previsión de lo que me pueda acabar, de aquello que me pueda acabar ocurriendo. Son negocios que están estresados. Es posible que haya proveedores, bueno, pues que a los que sea necesario pues cuidar mucho para que vuelvan a aprovisionar a la compañía. Al cliente, como apuntaba Juan Lloret, que tengamos que negociar con los clientes la renovación de los contratos, etc. Bien, todo esto hasta el año 2020 se desarrollaba dentro del concurso de acreedores. Pero en el mes de mayo, junio del año 2020, en plena pandemia, bueno, tuve la ocasión de liderar un problema, la presentación de un concurso de acreedores, en la que el cliente me dijo, mira, es imposible que yo presente concurso de acreedores y se venda la unidad productiva, porque lo mío es una escuela de idiomas y por redes sociales a los 10 minutos el valor de estos activos, los intangibles, se habrán deteriorado de tal manera que nadie querrá comprar esta unidad productiva. Y eso nos llevó a presentar un escrito en el juzgado
en el marco de un preconcurso, no había concurso de acreedores, insisto, solicitando al juez que por favor nos nombrase un especialista, un experto independiente, que nos acompañase en la búsqueda de un posible comprador de la unidad productiva para que formulase una oferta y solo después presentaríamos el concurso y la adjudicación a ese posible comprador, a ese ofertante, ya sí que se realizaría dentro en el marco del concurso de acreedores. Pero todo el grueso del procedimiento de búsqueda, de presentación de ofertas y de valoración de las mismas se tenía que desarrollar antes del concurso. Bueno, los jueces mercantiles 7 y 10 de Barcelona, porque eran dos sociedades y se tramitaban en dos juzgados mercantiles, don Raúl García Orajudo y doña Lucía Martínez Oreca, bueno, tuvieron a bien designar un experto independiente que nos acompañó en ese viaje. Y ahí nació el PRIPAC, ¿de acuerdo? Son las sentencias de 29 de julio del año 2010. Son las primeras resoluciones que se pronuncian en nuestra historia respecto a esta figura, que viene importada sobre todo del derecho holandés, ¿vale? Podemos definir el PRIPAC como ese procedimiento preconcursal y concursal. Como digo, está a caballo entre un preconcurso y un concurso de acreedores. Liquidatorio. Está orientado a la liquidación de los activos, la liquidación, pero esa liquidación de venta en conjunto de esos activos tangibles e intangibles. Urgente. Ha de haber una causa de urgencia. Es decir, si no hay un componente de urgencia, yo entiendo que no ha de haber lugar al PRIPAC. El PRIPAC ha de estar pensado para aquellos supuestos en los que el estigma del concurso perjudicaría a los activos, ¿vale? Entonces, ha de haber una razón de urgencia para ejecutar esa operación antes de la declaración de concurso. Y atípico porque hoy por hoy no viene regulado en el ordenamiento, no existe ninguna norma jurídica que regule el PRIPAC. A partir de si entra en vigor el proyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal, el artículo 224 ter y siguientes sí que regulan de una forma que yo considero adecuada. Ya sé que queda mal hablar bien, hablar bien de las propuestas legislativas, pero a mí me gusta cómo viene regulado en esencia. Hay alguna cuestión que considero, como ha apuntado Elisa, alguna de las cuestiones que sí que creo que es criticable. Pero en esencia me gusta cómo lo regula la ley, sobre todo porque es muy parca, ¿vale? Y no es bueno que el legislador concrete demasiado. Bien, pues como digo, es un procedimiento atípico. Sí que es cierto que hay varias resoluciones, como he apuntado estas dos, y hay PRIPACs, hay decenas. Hoy por hoy hay muchos autos que acuerdan el nombramiento de un experto independiente, que acuerdan la apertura de un proceso de PRIPAC en todos los juzgados mercantiles de toda España. En Málaga, el 15 de febrero del año 2021, y también hay uno muy interesante de 10 de febrero del año 2021 del juzgado mercantil número 1 de Barcelona, de doña Yolanda Ríos. Bueno, pues estos son resoluciones que están en el CENDOG, en la base de datos y también, evidentemente, en las bases de datos de Wolters Kluwer. Bueno, pues todas estas resoluciones vienen a apuntar a lo mismo, a ese procedimiento preconcursal en la que el juez nombra y aquí continúo un poco con esas características, en la que el juez nombra un experto independiente, que es un abogado o un economista, que después será el futuro administrador concursal, un poco la idea es esa, y nombra un experto independiente para acompañar al deudor en la búsqueda de un comprador de la unidad productiva. Insisto una vez más, antes del concurso de acreedores. La ley, con buen criterio, esta reforma de la ley que ahora debería, este proyecto, que ahora debería pues aprobarse, promulgarse y entrar en vigor, habla de la función principal del experto independiente es la de recabar ofertas. Creo que es muy acertado. Efectivamente, creo que es donde ha de poner principalmente el foco el experto independiente, es intentar recabar ofertas mediante una posición proactiva, ¿vale? De hacer publicidad, a ver quién conseguimos que haga una oferta o quiénes pueden hacer una oferta de adquisición de esta unidad productiva tan necesitada de que alguien la compre. Bueno, y en su caso, si hay ofertas, pues este experto independiente también tendrá que valorar esas ofertas y emitir un informe valorativo de las mismas, pronunciándose diciendo, mire, yo considero que esta es la mejor de las posibles por estos motivos. Posiblemente el precio que está ofertando sea inferior. Hay otras ofertas que, pues realizan son ofertas con un precio superior, un precio explícito superior, pero sin embargo, esta por la que nos decantamos es la que subroga un mayor número de trabajadores
hasta el punto de que compensamos, bueno, si evaluamos unas y otras, consideramos que la primera es la más favorable para el concurso. Bueno, y emite ese informe, este administrador concursal, este experto independiente, mejor dicho, emite el informe y a renglón seguido se presenta al concurso de acreedores por el deudor con ese informe valorativo que dice que, oiga, ya tenemos, aquí tenemos un problema que es la insolvencia, que es el concurso de acreedores, pero tenemos una solución que es la venta de la unidad productiva en favor de este potencial comprador que ha mostrado interés en adquirirla. Bueno, el juez dicta auto declarativo de concurso, da traslado a las partes, a los posibles interesados, a los acreedores principalmente, de la existencia de ese concurso y también de esa oferta de venta de la unidad productiva, y si nadie dice nada, adjudica la unidad productiva a ese comprador en un plazo que en el caso del procedimiento bueno, que se presentó en el mes de mayo-junio del año 2020, el plazo fue de 10 días. Esto es el PRIPAC, ¿vale? Con esto conseguimos que los tres principales problemas del concurso de acreedores, que es incompatible con la empresa, con la vida que tienen las compañías, que es el problema de los retrasos del procedimiento, que a veces se alargan, se eternizan, los concursos de acreedores, y ya cuando vas a vender la unidad productiva, aquello ya no vale nada, ¿vale? El estigma, el hecho de que una empresa esté concursada, ya los compradores ya vienen ahí, bueno, pues como haciendo ofertas a la baja, no, por debajo de, o sea, que de alguna manera lo valoran muy negativamente. El estigma del concurso, bueno, claro, aquí no hay estigma porque estamos en esa fase preconcursal y bueno, oye, concursaremos, pero de momento estamos vivos, es otra forma de plantear esa venta. Y en tercer lugar, un poco también gracias al PRIPAC se consigue sortear los problemas relativos a la transparencia, y es que se puede ser muy transparente durante ese procedimiento. Bien, entonces, gracias al PRIPAC, pues se declara el concurso y es una ventaja para el administrador concursal, porque el administrador concursal acepta el cargo, oye, a los 10 días ya no tiene empresa con trabajadores, ya no tiene problemas del arrendador que tiene las rentas impagadas, problemas con Endesa que no se paga la luz, problemas con el agua que no se han cortado el suministro, problemas con los clientes que resulta que han dicho que no, todos esos problemas ya se los, si me permiten, se los come, se los lleva el comprador de la unidad productiva, que a partir de entonces ya da vida a esa compañía. Es enormemente ventajoso. Es una fórmula que es extraordinariamente favorable para todos los agentes intervinientes. Si me permiten, sí que, bueno, pues uno puede, por aquello de buscar problemas y defectos, sí que, claro, al final el acreedor, que como apuntaba su señoría, la magistrada, doña Aranzazú, bueno, es cierto que el objetivo del concurso de acreedores es pagar a los acreedores, es resarcir a los acreedores en sus legítimas expectativas de cobro. Bueno, pues con las ventas de unidades productivas, lamentablemente, bueno, estamos viendo que ese objetivo no se cumple. Es el gran perjudicado del acreedor. Pero y ahí nos tenemos que preguntar en qué medida, si la liquidación no hubiese sido a través de la venta de unidad productiva, sino que hubiese sido a través de activos en concreto, teniendo que asumir el pago de la indemnización de todos los trabajadores, bueno, ¿yo qué quieren que le diga? En la mayoría de ocasiones es mucho más ventajoso para los acreedores la venta de la unidad productiva que no la venta de los activos de forma independiente. Pero sí que es cierto que tanto de una u otra manera, el acreedor ordinario, el proveedor normal, el que no tiene pues esas prebendas que tiene la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, de alguna manera, bueno, pues esos acreedores ordinarios no se ven resarcidos en sus expectativas de cobro y no cobran nada en el concurso de acreedores. Pero sí que, bueno, gracias a la venta de la unidad productiva y en su caso gracias al PRIPAC, sí que, bueno, en muchas ocasiones conseguimos que ese negocio salga del ambiente tóxico que hay en torno a la insolvencia, al concurso de acreedores, en el mundo judicial, porque son todo, bueno, es un mundo que es eminentemente burocrático, porque no puede ser de otra manera. Conseguimos que la empresa, que es un cuerpo vivo, un cuerpo que necesita de dinamismo, etcétera, bueno, pues salga de ese mundo y emprenda nuevos recorridos para alcanzar nuevas metas. La responsabilidad que tenemos es extraordinaria como profesionales intervenientes, los que somos abogados presentadores de concursos, los que somos bueno, pues los que asumimos el papel, el rol de administradores concursales, o sobre todo también de asesores de compras, de compradores de unidades productivas, tenemos esa enorme responsabilidad. Y aquí
traigo la imagen, que no sé si la podrán ver, en la que, bueno, en esa tormenta perfecta ante la que nos estamos enfrentando, que es la finalización de esos préstamos ICO, de todo lo que han sido los ERTES famosos y de alguna manera la moratoria concursal, nos enfrentamos en los meses de junio, julio, esperemos equivocarnos, a la tormenta perfecta. Esta diapositiva ha sido elaborada antes de que el pasado viernes, bueno, pues Rusia invadiese pues Ucrania, ¿no? Por tanto, la tormenta perfecta, si estábamos ante la tormenta perfecta, ahora encima nos hemos quedado sin gasolina, lamentablemente. Entonces, el problema es que tenemos que estar ahí como profesionales de la insolvencia y tenemos que ayudar a nuestros clientes, a nuestros deudores, intentar reconducir esa situación y, en la medida posible, intentar salvar las compañías que caen en nuestras manos. Y me voy a permitir, ya que tenemos aquí la suerte de poder contar con Juan Manuel Sánchez Bustamante, a formularle la primera pregunta, ¿vale? Nuria, no sé si es incorrecto o no, rompo todos los protocolos, pero yo voy a disparar a su presencia y es la siguiente, y es que la subrogación de las deudas por parte de la Seguridad Social, en lo que acostumbra hacer, lo que yo he visto hacer siempre, es que subroga deuda, pero también los intereses y los recargos. Sin embargo, cuando yo leo los artículos 142.1 de la Ley General de la Seguridad Social y 168.2, me habla de deudas y prestaciones, pero no me incluye los intereses. En otros artículos de la ley sí que me habla de las deudas y de los deudas e intereses, que son el 28, el 30.2, el 31.1 y el 33. Pero cuando habla de sucesión de empresa, solamente me habla de deudas, no me habla de los intereses. Y ya sé que el Reglamento General de Recaudación sí que lo dice, pero al ser una materia que por el 18.2 es una materia que tiene reserva legal, está sometida a reserva legal, yo creo que el reglamento no es aplicable. Sinceramente, es un punto de vista. ¿No crees que sería, bueno, por lo menos susceptible de un debate en profundidad de si efectivamente lo único derivable deberían ser solo las deudas y no los intereses? Gracias. Yo tomo como un deseo, un desideratum que fuera así. La realidad es muy complicada que se plasme por dos razones. La primera, por una cuestión de técnica legislativa. En materia de seguridad social se dice que se regula por escalada o escalonamiento, es decir, hay una ley, esa ley luego tiene un desarrollo en un decreto y luego ese decreto además se desarrolla extensamente en una orden ministerial. Y así funcionamos en todo el ámbito de seguridad social y también en recaudación. La Ley General de la Seguridad Social marca lo que es deuda, y tú lo has dicho, los artículos 21, 31, etcétera, pero es que luego el reglamento desarrolla ese contenido y claramente define que la deuda en materia de seguridad social está integrada por el principal que se genera, más luego lo que a continuación y como consecuencia del incumplimiento de deuda se produce en esa deuda, que son unos recargos y que son también unos intereses. Y todo ello constituye deuda. Lo que pasa es que a efectos de detalle, de explicación, se desglosa de esta manera por dar la explicación. Es decir, tú generas un principal por el coste mensual que generan tus trabajadores por los salarios que ha percibido el mes anterior. Muy bien. Y tienes un plazo reglamentario de ingreso. Si tu ingreso se produce dentro de este plazo reglamentario, hay un importe principal. A partir de ese momento, y este recargo varía en función del tipo de incumplimiento, puede llegar a ser, y no quiero asustar a nadie, pero ese recargo puede llegar a ser hasta el 35% de la deuda principal. Porque si la empresa ha tenido el olvido o la irresponsabilidad de no presentar documentos de cotización y deja transcurrir el plazo de la reclamación de deuda por la cual se le exige ese pago, la deuda adquiere un importe de un 35%. Lo normal es que el recargo sea un 10% y si se incumple en el segundo mes siguiente al plazo reglamentario, me estoy volviendo muy técnico, es de un 20% y ese es el tipo de deuda. Y luego la deuda de intereses se genera, pero si se da cumplimiento dentro de lo que se llama un plazo de cortesía de pago, pese a que se devenga, no son exigibles, pero cuando se deja transcurrir el plazo que se inicia con la providencia de apremio,
y a los intereses que vengan. Me he ido por los cerros de Úbeda, me doy cuenta de dar la explicación y no te puedo contestar otra cosa que a día de hoy, salvo que por ley se pueda establecer, y dado que se clasifica el crédito a efectos concursales de manera diferente y esos intereses y esos recargos tienen el carácter de subordinado, que a efectos, y fíjate lo que te digo, lo que pasa es que no lo puedo decir porque como me parece que Nuria nos ha anticipado que es grabado, no quiero anticipar una opinión que sea en contra de los intereses que defiendo, pero al estar clasificado como subordinado, esa calificación a efectos de una venta de unidad productiva en el concurso podría ser tenido en cuenta a efectos de el importe de deuda a subrogarse. Me siento más convencido de esa situación que de que solo se limite la subrogación por, o sea, la sucesión a los contratos subrogados, porque los contratos subrogados no son el elemento de identidad en gran parte de las actividades profesionales y no es el elemento determinante y se puede mantener una actividad económica cuyo potencial activo viene marcado por otros elementos, por la plataforma digital con la que se opera y siendo los trabajadores perfectamente sustituibles. Y la venta de esta unidad productiva generaría un perjuicio grave porque haría que gran parte de la deuda generada no pudiera asumirse en un caso de venta de unidad productiva. Por eso que lo que tú apuntas, José María, me parecería conveniente, tenemos a Elisa que intercede en la ley concursal, que en la venta de unidad productiva pudiera establecerse que a efectos de subrogación se tuviera en cuenta la clasificación concursal y el crédito subordinado que desde hace muchos años ya nos explicaba el profesor Ángel Rojo que él lo llamaba créditos religiosos. Nosotros en clase le preguntábamos, hombre, ¿y por qué? Y dice, hombre, pues muy sencillo, porque estos créditos solo se cobrarán si Dios quiere, pues esos créditos entendemos que en la venta de unidad productiva, si no se cobrara, no pondríamos la mano, o sea, no subiríamos por las paredes, sino que casi cuando entramos en el concurso entendemos que ese crédito no lo vamos a volver a ver. Quizás por esa vía habría una posibilidad, pero si no se diferencia, deuda de seguridad social es su totalidad. El principal, los recargos y los intereses. No se deriva, eso sí, las sanciones que se hayan interpuesto al deudor principal, porque esta tiene un carácter personalísimo, no susceptible de subrogación, ni la responsabilidad por falta de medidas de seguridad que pueda haber generado esa empresa infractora si hay una sucesión. Esta tampoco, pero la deuda como cuotas comprende esa situación. Gracias. Hemos abierto ahí una vía de intentar paliar este efecto que tanto cuesta de asumir que es verdad. Los intereses de recargos cuesta como concepto. Soy consciente. Nuria. Hace años el reglamento nos permitía condonar los recargos, pero en el 2004 la reforma del reglamento evitó esa posibilidad y no hay condonación de recargos. No cabe. Pues, bueno, enhorabuena Juan Manuel y José María por vuestras intervenciones. No sé cómo era la original, Juan Manuel, pero la revisada ha sido excepcional y José María, pues, autor del primer prepack, orgulloso de verlo reflejado en legislación además. Tenemos muchas preguntas y poquito tiempo, con lo cual, si os parece, leemos hasta -10, os doy paso y a -10 cortamos porque lleváis ya casi... Bueno, no casi, vosotros lleváis ya 2 horas aquí y no queremos cansaros demasiado, os las haremos pasar. Hay una pregunta muy larga que es muy casuística, trato de resumirla. Se trata de una empresa que tiene auto del juzgado de lo mercantil, por lo cual adquiere una unidad productiva de una empresa que está en concurso. En el análisis de la oferta se detalla que hay una subrogación de parte de los empleados, no todos, y que quedan excluidas deudas de Hacienda, Seguridad Social, nóminas de empleados o indemnizaciones que pudieran ser de cuenta y cargo de la concursada. Las preguntas son la primera, si luego la tesorería puede derivar a la empresa adquirente la deuda de la concursada,
Y la segunda pregunta, si los trabajadores que fueron despedidos por la concursada y tienen judicialmente reconocida una improcedencia de despido, pueden después reclamar al adquirente la diferencia entre la cuantía de la improcedencia y el abonado por el FOGASA. Yo puedo contestar la parte que a mí me afecta y contestar con rotundidad que a día de hoy no cabe ninguna posibilidad de derivación de responsabilidad por deuda ajena a los trabajadores que el adquirente, sobre los cuales el adquirente se ha subrogado. No nos cabe iniciar ninguna derivación de responsabilidad por otra deuda que la que figura como consecuencia de la deuda generada por los trabajadores que se han subrogado en la nueva por parte del adquirente, en los cuales se ha subrogado el nuevo adquirente. Respecto a la deuda laboral, no sabría contestar en qué situación queda. No tengo sobre este tema una situación, pero por lo que afecta a la primera pregunta, con seguridad, desde el texto refundido, incluso diría, a efectos de la Dirección Provincial de Barcelona, incluso en ventas producidas con anterioridad a la entrada en vigor, dado que el texto refundido lo que establecía era fijar un criterio de interpretación, nosotros estamos entendiendo que no procede y hay que darle toda la autenticidad, toda la veracidad, toda la eficacia a ese auto en los términos de, que establece el juez mercantil. La pregunta, gracias, Juan. sí, perdona, Sí. Nuria, claro, me gustaría saber de qué fecha es el auto, ¿no? Porque aunque la tesorería, pues con buen criterio entiendo que aplica que ya antes era así, mucho me temo que para el tema de los trabajadores no será así. Entonces, claro, si es un auto después de la entrada en vigor del texto refundido y el adquirente no se ha subrogado en estos contratos porque ya habían sido despedidos, entiendo que no puede reclamar al adquirente estos trabajadores la diferencia entre que lo cobrado el FOGASA y lo pendiente por despido improcedente. Pero bueno, es mi opinión, pero tendríamos que saber la fecha del auto, ¿no? de No adjudicación. consta en la pregunta, no consta. Vale. Si es anterior a la entrada en vigor del texto refundido, quizás sí, podría reclamar, pero si es posterior a septiembre del 2020, entiendo que no. Pero bueno, es mi opinión, no sé, Pepe, José María, si la compartes. La misma, Elisa, es completamente, coincido plenamente con lo que dices. Si es anterior al 1 de septiembre del 20, en principio habría subrogación de salud laboral porque hoy por hoy el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, el Tribunal Supremo, bueno, lo han dicho en tantas ocasiones que hoy por hoy es una guerra que ya tenemos perdida. Hasta el 1 de septiembre del 2020. A partir de esa fecha, solo la deuda de los subrogados, la otra no. Aunque hay una sentencia, que esto lo ha apuntado la magistrada, doña Aranzazú, hay alguna sentencia que ya se ha salido un poco a través de la fórmula de ultravires, pero es algo excepcional. Sí. Nuria. El juzgado social número 24 de Barcelona. Tenemos una pregunta para ti, Juan. ¿Qué prima de riesgo le pones a la valoración de una unidad productiva y cuáles son los flujos que proyectas para la valoración? Claro, el punto clave de la construcción de la prima de riesgo para cualquier ejercicio de valoración tiene tres elementos. La prima de riesgo de mercado, que es el diferencial de rentabilidad que el mercado ha obtenido respecto, básicamente, la renta fija, el riesgo del sector, teniendo en cuenta la beta y una serie de indicadores financieros, y el riesgo de la empresa. A estos tres tenemos que añadir un factor de riesgo que obviamente dependerá de la situación de mercado. La prima de riesgo de mercado va variando con la evolución de la bolsa. Hace años duplicamos 6,5, ahora estamos en el 5 según los últimos estudios. La prima de riesgo del sector depende de la beta del sector, es decir, de la correlación entre la volatilidad del sector y la volatilidad del mercado en su conjunto. Y luego está la prima de riesgo de la empresa en concreto, que requiere un análisis pormenorizado. Es decir, no hay ninguna prima de riesgo para cualquier situación. La prima de riesgo cambia cada día. No sé si os acordáis de la famosa época de la prima de riesgo del bono español respecto al bono alemán, ¿vale? Que estábamos en un 4,5% de diferencial entre la rentabilidad exigida por los inversores, el bono español y el bono alemán, ¿vale? Eso significaba que las empresas españolas, ya por ser españolas, valían
valía mucho menos que una empresa alemana. Porque ese tipo de distorsiones, y esto no duró un mes ni 2 meses, duró cerca de un año esa prima de riesgo que salía en todos los telediarios. Ahora en los telediarios sale el precio de la luz. Hace 5 años salía la prima de riesgo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de variaciones afecta a la prima de riesgo que aplicamos en esa valoración. Los cash flows. Ahí está más allá de la prima de riesgo, que es una technicality que podemos aplicar más o menos, y luego podemos oír la explicación de Joan Josep al respecto. Los cash flows, tenemos que analizar la compañía y ver realmente cómo se parece esa compañía a lo que fue esa compañía. Es decir, normalmente en valoración hacemos un análisis histórico de la compañía y vemos un poco lo que ha generado en el pasado. Pero ahora la compañía en distress ha sufrido tanto que sus fundamentales están temblando y por tanto debemos hacer un análisis casi desde cero de cuánto puede generar esa compañía en ese espacio posterior a la fecha de valoración. Y es algo que bueno, normalmente utilizamos modelos de evaluación de 5 años. Aquí los 2-3 primeros años son clave, porque muchas compañías, como ha dicho Joan Josep, pues no llegan ni arrastran a su propio comprador en el intento de compra de unidad productiva. Con lo cual, obviamente en valoración no hay un factor de descuento uniforme para todo el mundo, ni mucho menos, y tenemos que analizar esa compañía en su nuevo estadio, ese ave fénix que renace de sus cenizas o que pensamos que va a renacer de sus cenizas y ver qué capacidad de generación de flujos tiene, teniendo en cuenta las necesidades de circulante que está muy dañado y las necesidades de CAPEX que está muy dañado y los propios condicionantes de la situación de distrés. No sé, Joan, ¿qué opinas al respecto desde tu perspectiva inversora? Yo suscribo totalmente lo que dices, Juan, y solamente querría recalcar este punto que comentabas, ¿no? Este último punto al que te referías al final, sobre el descuento de flujos de caja, que es importante que sean flujos de caja, o sea, que sean, hay que descontar salidas y entradas efectivas de tesorería, es decir, amortizaciones no son salidas de caja, pero aprovisionarte para tener el stock lleno de inventario sí es una salida de caja. Y este es mi mensaje, ¿no? A la hora de hacer el descuento, hacer mucho hincapié en todo lo que es caja y lo que no es caja. Pues si os parece, como ya hemos pasado con creces la hora, el resto de las preguntas os las trasladaré, las respuestas que reciba las incorporaré a la crónica para que los asistentes puedan tener acceso a ellas. Y por mi parte os doy millones de gracias por la selección de los temas, la genial exposición. Animo a todos los oyentes a, por supuesto, adquirir vuestra magnífica obra que lo merece. Yo tenía también una pregunta que os la trasladaré, pero está la respuesta en el libro, con lo cual quizá me la responda. Nada más, muchas gracias. Habéis mencionado varias claro que sí. Habéis mencionado varias veces el contexto en el que nos encontramos de invasión y guerra en Ucrania, así que en ese contexto pasen todos la mejor tarde posible y nada, seguimos en contacto. Gracias y enhorabuena por todo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Un saludo a todos. Wolters Kluwer, innovando juntos.